Bienvenidos a otro video de Todo ¡Claro! Claro. Gracias por estar con nosotros en un nuevo video. Hoy tenemos un video súper interesante y tenemos con nosotros a un invitado súper especial solicitado por las redes. Tenemos a Dariel. Apareció Dariel ya. Señores, el video del día de hoy viene dirigido precisamente a algo que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas y repercute de manera directa en nosotros los cristianos. Y estamos hablando de algunos conflictos, algunas situaciones problemáticas que se ha dado en la sana doctrina. Así que, Jefferson, ¿qué usted piensa? ¿Qué usted piensa acerca de estas situaciones y de cómo el pueblo cristiano debe de responder cuando surgen conflictos de ese tipo que vienen dirigidos al sector cristiano? Bueno, hemos visto ya en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos tiempos que se ha levantado, como decía Dariel ahorita, una secta que esta gente se hacen llamar la confraternidad, definido por la sana doctrina, que comienzan a predicar un evangelio casi imposible de llevar. Entonces, ellos mismos se han visto envueltos en lo que son sus propias contradicciones o sus propios mandatos que ellos ya han establecido y no han podido soportar, ninguno de ellos, el llevar ese estilo de vida que ellos profesan. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hemos visto que ha habido un problema que se ha mencionado mucho en las redes y que ellos se están exhibiendo unos con otros. Es algo que realmente es muy vergonzoso, primero para el pueblo de Dios, para nosotros como cristianos, que profesamos el hecho de amarnos unos con los otros. Realmente la posición que nosotros debemos tomar en cuanto a eso, de si el hermano cae, si no, si es correcto el hecho de divulgarlo o no, y es que no, en ninguna manera es correcto hacer que tu hermano, que dice Gálatas 6, si no mal recuerdo, y es que incluso si encontramos a un hermano en falta, no lo publiquemos, o sea, sino que lo restauremos, que lo ayudemos a levantar con mansedumbre y con paciencia. Entonces, lo que están haciendo estas personas llamados, que se definen por la sana doctrina, no es correcto. Amén. Así como decía nuestro hermano Jefferson, desde los primeros siglos de la iglesia, podemos ver claro que han surgido conflictos dentro de la misma iglesia. Pablo y Pedro tuvieron un conflicto en Gálatas por el hecho de que Pablo quería hacerse partícipe del evangelio de la circuncisión, pero también quería ser partícipe del evangelio de la gracia. Este conflicto surge pese a que muchas veces nosotros tenemos el temor de enfrentarnos a las críticas que nos van a hacer, pero Pablo, siempre siendo tan cortante, nos dice que si hay un evangelio diferente y que si se profesa un evangelio diferente dentro de nosotros, ese evangelio y el que lo practica debe ser llamado anatema, es decir, un evangelio no práctico, no aceptable y que no proviene de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Y vale resaltar que el objetivo de este momento, de este video, no es irnos a favor o en contra de lo que está sucediendo o resaltar la manera en que uno de los miembros actuó o que si actuó mal o no mal, sino más bien brindar otra perspectiva, porque ahora lo que vemos o el auge de todo este tema es fulanito hizo tal cosa mal, o mira cómo actuó fulana, porque no, aquí no estamos hablando de gente en específico, ni vamos a mencionar nombres, porque entendemos que no es propicio. También entendemos que de la manera que la sierva, tal vez si alguien cayó o si alguien estuvo en falta, de esa misma manera nosotros en alguna ocasión podemos también caer. Y no venimos con una vara a sonar, porque también entendemos que de la medida que nosotros medimos, también vamos a ser medidos. Así que... Sí, algo interesante es que debemos destacar que de lo que estamos hablando es de una doctrina que ha surgido de nosotros mismos, sí, pero que tenemos que tener cuidado porque es una doctrina que es totalmente errante, ya que contradice las verdades esenciales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a las raíces del Evangelio, vamos a ver un Dios que se presenta de manera personal y que se comunica con su pueblo, pero es un Dios amoroso.
pero ellos presentan una santidad de Dios que es de forma exagerada y no la manera correcta como se presenta la santidad de Dios en las Escrituras. La santidad de Dios lo que significa es una separación, y es una separación del pecado. Es cuando Dios nos redime y nos aparta. Y esa santidad solamente no se puede reflejar de manera externa, sino que lo que hacemos internamente afecta de manera primordial para que esa santidad en nosotros siga avanzando. Entonces, una santidad que va más allá de la vestimenta. Exactamente. Del rizado, del salón. Hay algo muy interesante y es que nosotros como personas cristianas nos definimos por algo claro y es el amor, es el amar. El mayor acto de amor lo hizo Jesús en aquella cruz y dijo, citando la palabra, que no hay amor más grande que este, que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, si nosotros somos verdaderamente seguidores de Cristo, ¿dónde está el amor que nosotros debemos mostrar a las personas? Y no solamente a las personas del mundo para que ellos vengan a los pies de Cristo, sino a nuestros propios hermanos. Decía Pablo, creo que en Romanos 13, no, Primera de Corintios 13, y es que si yo no tengo amor, nada soy, nada valgo. Yo puedo hablar todas las lenguas que hable, puedo hablar todos los idiomas, puedo ser el hombre más ungido del mundo, pero si no tengo amor, vengo siendo como una campana desafinada o como un hierro que solamente hace ruido. Así es, sí, y resaltando lo que tú dices, el amor es una cualidad importante, la cual muchas veces no tomamos en cuenta. Siempre miramos al hermano, bueno, el hermano está en falta, el hermano está en decadencia, pero nunca lo miramos con unos ojos de amor, intentando ver qué le pasó al hermano con la intención de restaurar al hermano, sino que es siempre con la intención de averiguar, pero para criticarlo. Entonces, para tenerlo es importante. abajo. Exactamente. Y no entendiendo también que la situación que se le presentó al hermano también, reitero, se me puede presentar a mí. De que no estamos exentos. La desgracia a cualquiera les toca. Así mismo. Entonces yo puedo hoy estar en alta y mañana puede ser que caiga, Dios nos libre, ¿verdad? Pero no puede pasar. No puede pasar y reitero, o sea, de la manera en que tú tratas. Señor, el mundo da mucha vuelta. El mundo da mucha vuelta y lo que uno siembra, eso cosecha. Hay algo muy importante, yo quisiera también escuchar su opinión en cuanto a eso. Y es que, bueno, tenemos que ser un poco claros, así como nos caracterizamos, Claro, así que claro. claro. Y es que vemos que cuando estas cosas que ellos tienen ocultas comienzan a salir a la luz, hay una confrontación entre ellos mismos, entre la confraternidad, definido por la sana doctrina, que ellos uno con otro se tiran, sacan, bueno, como decimos en buen dominicano, los trapitos sucios al sol. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre, o la posición que ustedes tienen sobre ese tema? Porque es que cuando ellos estaban tan unidos en contra de todos los otros cristianos, dígase Marco Yaroide, dígase Natán el Profeta, o un sinnúmero de cristianos en la cual ellos arremetían contra ellos. Entonces, no sé si fue que se le acabaron los personajes para arremeter, pero entonces ellos están arremetiendo entre ellos mismos ahora. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen sobre eso? Mira, yo pienso, antes que nada, que en esos momentos es que sale a relucir verdaderamente lo que tú llevas dentro. Amén. Lo que ese amor, esa piedad que debe de caracterizar al cristiano, pues ahí sale a relucir que verdaderamente árboles sin raíces. Pienso también que hay un tema que tiene que ver con educación y ética ministerial. Amén. Porque no tienen formación esa gente. Así, entiendo que para tú entregar un micrófono a alguien, para tú permitir que alguien pastoree, que lidere a una grey, debe de haber una formación ministerial, debe de haber qué cursillo, qué formación, o sea, todo tiene que ver con la ética. Amén. Porque que desde el punto de vista cristiano, sí hay falta, pero si lo vemos desde la otra óptica, señores, tú estás diciéndole perro a un ser humano. Y sin ningún escrúpulo, sin ninguna misericordia. Y reitero, lo que tú tienes dentro, aflora, sea como sea. Bien, sí, así como ustedes han dicho, es importante ver qué capacidad tienen estas personas para liderar. Pablo resalta en 1 Timoteo capítulo 3 las cualidades que debe tener un obispo.
Entonces te dice una cualidad que es irreprensible, marido de una sola mujer, y te dice otras más. Más sin embargo, tú te fijas en estas personas, en estos líderes, no poseen como la capacidad ni siquiera de enseñar las escrituras fielmente, porque toman texto, lo sacan de contexto y forman un pretexto. Así es. Para su conveniencia, siempre y cuando mi sana doctrina, mi supuesta sana doctrina quede bien. Entonces yo debo tener en cuenta y conocer realmente cuál es el evangelio de Jesucristo para yo no dejarme influenciar y tener en cuenta, porque hay muchos de nosotros, muchos que salieron tal vez de la iglesia que ha conocido el evangelio de Jesucristo para su secta. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros como iglesia? Proyectar el evangelio de Jesucristo tal y como es. Es un evangelio santo, un evangelio sagrado, pero no es de la forma como ellos lo presentan. Nuestro Señor Jesucristo vino, murió, resucitó por nosotros y nos espera en gloria. Amén. Entonces, si Él murió, resucitó, nos dio un evangelio que fue mediante un acto de amor, el acto de amor más grande del mundo, como personas que ni siquiera pueden interpretar un texto a la luz de las Escrituras como se debe, en su contexto. Entonces, quieren venir a imponer una serie de pensamientos, una serie de ideas, las cuales se salen totalmente de las Escrituras y no proyectan el verdadero mensaje de Jesucristo. Una dogma solamente de ellos y que quieren implementársela a todos. Y queremos recalcar aquí que nosotros no nos caracterizamos con esas personas porque entendemos que hay muchos inconversos que ven este tipo de situaciones y piensan que todo el mundo cristiano es así, cuando realmente no. Sí han salido de diferentes denominaciones de lo que es nuestra, ¿cómo se dice? Del cristianismo. Del cristianismo, sí, pero de la iglesia evangélica pentecostal. Sí. Esa sería, han salido de diferentes denominaciones que, como dice Dariel, han sacado el evangelio totalmente de contexto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero no son de nosotros. Entonces, yo creo que también, chicos, hay un punto a considerar y es el escudriñar las escrituras para ver cuál es el evangelio que esas personas están brindándonos, por así decirlo. Cuando yo voy a una iglesia, me congrego, yo no voy a seguir un hombre. Amén. Y si yo voy a seguir a Cristo, pues entonces qué mejor que escudriñar el manual que ya Cristo nos dejó. Porque a veces entonces muchas personas, seguidores de dichos líderes, lo hacen sin buscar verdaderamente cuál es la sustancia, cuál es el a fondo de lo que ellos predican. amén. Yo pienso de eso, que lo que está sucediendo en nuestras iglesias y mayormente en nuestros jóvenes es que hay una carencia del conocimiento de Dios. Hermanos, nosotros estamos en iglesias que los hermanos sentados no conocen quién es Dios. Tú le haces preguntas leves sobre el carácter de Dios y nadie te sabe responder. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Tú preguntas en una prédica. Nadie levanta la mano y te dice, bueno, Dios es santo, Dios es amor, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Ok, tú me la puedes decir, ahora defínela. Defíneme qué es la omnipotencia de Dios, qué es la supremacía, qué es la soberanía. ¿Cómo yo estoy sirviendo a un Dios que yo no conozco? Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestras congregaciones mayormente? Que el estudio de las Escrituras a profundidad no se fomenta y la única puerta que yo tengo para conocer a Dios es por medio de su palabra revelada Amén. e infalible, que es la Biblia. Entonces, si no fomentamos el estudio continuo de disciplinas espirituales activas, donde está presente la oración, una vida en comunión, una vida donde yo busco estar cerca de Dios por medio de Él y por medio de su palabra. Entonces, si no damos las herramientas, vamos a terminar creando sectas como esta. Exactamente. Si no se conoce el Dios verdadero, se seguirán creando no los Rabacucu 2.0. Así es. Y mira, es totalmente de acuerdo contigo con lo que tú dices. Y es penoso el hecho de que el pueblo de Dios, que la palabra misma lo dice, que por falta de conocimiento el pueblo de Dios pereció. Y es que nosotros nos hemos acostumbrado a un modus operandi, y es que si hay una actividad, hay un evento o cualquier otra cosa que aplique para nuestras emociones, nosotros estamos ahí. Pero entonces cuando se anuncia un estudio bíblico, cuando se anuncia un tiempo de oración, las personas no quieren entrar en esto. Y es fácil para ellos entonces. Yo me río porque precisamente hoy mi pastor predicaba sobre eso mismo. Y él decía que precisamente las actividades nos están robando los momentos, por así decirlo, diseñados para acercarnos a él. La verdadera esencia de la presencia de Dios, que es conocerlo, así como decía Dariel.
un estudio bíblico, escuela bíblica, escuela dominical, Pero, retiro. Sí, pero somos nosotros mismos en esencia que hemos dañado eso, porque somos nosotros que creamos los programas. Somos nosotros que Y lo hacemos. apoyamos también. Exactamente. Entonces, se está dando la importancia que merece las escrituras en el culto. Señores, de un tema está saliendo otro tema. Pero que el tema va consigo de la mano. Claro, o sea, porque sí. por falta de conocimiento de Sí. ese evangelio verdadero, han surgido otros evangelios falsos. Entonces, si no proponemos herramientas para que los jóvenes, para que nuestros adolescentes conozcan a Dios, seguiremos arrastrando más y más personas a esas sectas. Y es muy, muy, muy lamentable el hecho de que usted se deje dominar por personas que tienen cierto tipo de conocimiento. ¿Pero qué digo conocimiento? Saben muchos versículos. Y te lo dicen ahí de Al memoria, dedillo. tal libro, tal versículo, tal capítulo, pero realmente decía alguien por ahí que aquel que no lee está destinado a creer lo que otro le diga. Porque tú no estás consciente de lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando tú escudriñas, tú lees, buscas y realmente estás en la esencia de Dios, no cualquier viento te lleva. No. Así es. Y más, sin embargo, como tú conoces, bueno, la palabra en Jeremías exhorta. Si alguno se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. O sea, la única libertad que tú tienes para gloriarte, por así decirlo, es de que tú entiendes y conoces a Dios. Más sin embargo, estas personas proyectan y se glorían de sus vestiduras. Se glorían de lo que ellos Realmente. promueven, de su interpretación falible de las escrituras. Más sin embargo, una persona que ha entendido y ha conocido a Dios no va a obrar de esa manera, sino que va a vivir una vida de piedad, una vida de compasión con su hermano. Claro, vamos a denunciar la verdad y vamos a decirla como nosotros la decimos, pero hay En maneras de efecto. comunicar la verdad. Claro que sí. Entonces, nosotros no fuimos llamados para darle latigazos a los demás. Amén. Nosotros fuimos llamados a comunicar la verdad en amor, como el Señor Jesucristo la manifestó. Entonces, eso es lo que nosotros queremos proyectar, es comunicar el Evangelio de la forma más efectiva para que los jóvenes puedan conocer a Dios a través de nuestros mensajes y de nuestro testimonio. Amén, que es lo primero. Que va más allá de la vestimenta. Amén. Claro que Santidad sí. no es solo la manga larga, es la vida. Algo que va día tras día. Eso es santidad. Cómo yo trato al hermano, cómo busco al Señor en intimidad, cómo actúo cuando no hay nadie a mi lado, qué veo cuando estoy solo en mi habitación. Amén. Eso es santidad. Sí, y que esa santidad tampoco es que tú te conviertes hoy y ya tú eres santo. No. De por todo, la Eso es santificación todo se un da de forma proceso. progresiva. O sea, tú te vas a ir formando por medio del tiempo. O sea, tú te vas a capacitar, ¿verdad? El Señor te renueva. Él primero te rescata porque dice que Él es el que te convence de pecado. O sea, Él te llama. Entonces, luego que te llama, Él te regenera. O sea, hay un nuevo nacimiento. Entonces, luego de eso surge lo que es la santificación, que es el fruto que vamos a tener hasta que Jesucristo venga. Porque tú no vas a ser santo completamente. La perfección está en Él y solamente Él es santo. Solamente. Entonces, nosotros estamos en constante capacitación, en constante formación, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Hasta que estos cuerpos no sean glorificados, morará el pecado interno que hay en mí. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Tú no eres una persona santa totalmente. Si tú eres el pueblo santo del Señor, pero todavía vives en un cuerpo que está dosificado Dado al y que su pecado. naturaleza es pecaminosa. Eso es así. Eso es para que lo que queremos hacer entender a la audiencia que nos ve, que nos escucha, es que las cosas para llevarte al Evangelio se hacen de manera muy diferente a como ellos están acostumbrados a hacerlo. Vuelvo y les reitero y les digo, no se lleven de lo que ustedes ven en las redes, no se lleven de todos esos tipos de prédica o personas que se saben ciertos versículos bíblicos. No, realmente donde radica el verdadero evangelio es en demostrar el amor que Jesús nos dejó. Nosotros tenemos que caracterizarnos con eso y que usted pueda entender de que cuando usted venga al evangelio, así como decía nuestro hermano Dariel, es progresivamente que usted va a cambiar su estilo de vida, el estilo de vida que llevaba antes, no de manera obligatoria, porque nosotros no obligamos a nadie, ni cambiamos a nadie. Así es. El único que lo hace es el Espíritu Santo y Él va a tratar directamente con usted. No nosotros, no ninguno de los líderes quizá le puedan dar un consejo, pero al final el verdadero cambio, cuando empieza de adentro, viene del Espíritu Santo. Chicos, acerca del compartir este tipo de contenido, sabemos que ahora mismo hay muchos memes, muchos videos tal vez monetizando sobre este tema, inculpando, hablando a favor, hablando en contra. Sobre la pregunta es entonces, ¿es correcto
que el cristiano que entiende lo que ya hemos conversado comparte este tipo de contenido? Creo que Pablo en Corintios mencionó: todo me es lícito, No todo me mas conviene. todo no me conviene. La pregunta sería: ¿es conveniente compartir este tipo de contenido? ¿Glorifica a Dios compartir este tipo de contenido? ¿De qué manera afecta a la iglesia que nosotros promovamos? Porque no hay ninguna fama mala. O sea, todo lo que tú promueves lo está promoviendo. Entonces, realmente conviene al Evangelio del Señor Jesucristo que nosotros hagamos tales publicaciones. Y que nos convertimos entonces en portavoces. En portavoces lo que está de lo sucediendo. mal hecho, de lo mal hecho, porque incluso yo siendo de otra, vamos a decir, de otra denominación, yo tengo que cubrirlo a ellos también, porque a pesar de todo, siguen un evangelio y son mis hermanos. Dice en el libro de Romanos, capítulo 14, hay un tema muy interesante que creo que lo mencioné en el segmento pasado, y es que esta gente estaban discutiendo por quién comía legumbre y quién comía carne. Pero los dos tenían su propia opinión, que ellos estaban bien, que no, que sí o que sí no. Al final no es juzgarlo, si ellos comen carne o comen legumbre, no, sino cubrirlo, levantarlo, explicarles las cosas y sobre todo cubrir o salvaguardar el evangelio de Dios. Porque si yo comparto esto, no lo estoy haciendo. Mira, con relación a eso que tú mencionaste de Romanos 14, que habla en esencia de recibir al débil en la fe. Entonces muchas veces tomamos al débil en la fe como el cristiano que es un nuevo creyente. Está bien, es un niño recién nacido, como dice Pablo. Pero el débil en la fe es aquel que no ha comprendido la gracia del Señor Jesucristo a la magnitud como se nos explica en las Escrituras. Y que eso no tiene que ver si tiene 20 años, 30 años. No, si no, miren, hay personas que, por ejemplo, una persona que se convirtió, era un borrachón. Tú no puedes decirle, tómate una copita de vino. ¿Por qué? Porque puede que esa copita de vino lo lleve a la otra, a la otra y a la otra. Pero realmente es pecado tomar vino, según las Escrituras. O sea, yo le pregunto a ustedes, ¿es un pecado? No es pecado. El tomar vino no es pecado. Viene video. o sea, es pecado, literal. ¿Qué es lo que es pecado según las Escrituras? Que tú te emborraches. Embriagarse. O sea, no estamos diciendo que se emborrachen ni que se embriaguen, sino poniendo la ilustración de que hay personas que toman todo de forma literal y que toman todo de una perspectiva que la Biblia no la da. La gracia del Señor Jesucristo es abundante. La gracia de nuestro Señor Jesucristo no es que te permite el pecado, pero hay cosas que dentro de la gracia del Señor Jesucristo no están como vistas como nosotros las vemos, para que podamos entender. La gracia del Señor Jesucristo nos explica y nos da la libertad de hacer ciertas cosas, como se explica en ese mismo capítulo, que era sobre si se podía comer cerdo o no. Lo que Pablo te está diciendo es que, ok, si tu hermano le afecta que tú comas cerdo, deja de hacerlo por él, por su conciencia, no porque esté mal, sino porque eso que tú haces hace caer al hermano. Entonces ahora volvemos al tema del vino. Si tú bebes vino en tu congregación, ¿cómo lo verá tu hermano? No le estoy dando una licencia de que tome vino. Que lo haga. Ahora imagínense. Dijo Dariel. No. Sino mira, Pablo dice, bueno, haz esto, pero recuerda que debes considerar al débil en la fe. Amén. Ese es el mandato del Señor y es un mandato de amor. Porque tú dejas de hacer cosas que tú sabes que no están mal por amor a tu hermano. Por amor al prójimo. Y quiero resaltar algo que tú mencionabas, encubrir mi hermano. Muchas veces desde nuestra perspectiva, y desde aquí estoy swiping en mi celular, es muy fácil juzgar. Pero esa persona que sigue a Cristo es mi hermano, es mi hermana. Esa sierva que ahora mismo están arreciando en contra de ella, por X o por Y, es mi hermana. Amén. Y muy fácil, vuelvo y reitero, juzgar y decir y comentar. Pero sigue siendo mi hermana, Jefferson. Amén. Entonces, ahí se reconoce la piedad y la misericordia. Del Señor Jesucristo. Así Es es. así. Bueno, ahí vi algo. Ya casi estamos culminando, ¿verdad? Para que no se desespere. No como los predicadores, manga larga. Escuché alguna vez que se refería a arquetí y arqueré, que es algo de que lo que Dios decía y lo que los escribas o los fariseos decían que había que hacer. Si Dios decía que, por ejemplo, había que orar a las 5, eso era lo que Dios decía, pero ellos se iban más allá y decían, no, hay que orar de 5 a 12. ¿Me entiendes? Entonces, hacían una cerca de las escrituras y solamente ellos daban a entender lo que les convenía.
para el beneficio de ellos mismos. Y yo creo que la misma situación incluso pasa con estas personas, que ellos, como tú decías ahorita, ellos agarran un texto bíblico, lo sacan totalmente de contexto a su favor, al favor de su doctrina, y comienzan a promulgar cosas que son realmente equivocadas. Sí, entonces ya con la idea de culminar, rescatar algunos aspectos importantes. Y es que realmente debemos tener en claro qué es lo que es el Evangelio en esencia. Promover el Evangelio verdadero para librarnos de que nuestros jóvenes en nuestras iglesias, Amén. de que nuestros allegados, de que amigos que no conocen al Señor puedan conocer el Evangelio que el Señor Jesucristo ha dejado en las Escrituras. Y no menos importante, debemos siempre tratar de mantener como ese equilibrio entre los extremos. Los extremos ni muy para acá ni muy para allá. Amén. Hay que mantenerse en un equilibrio, en el equilibrio que el Señor nos ha dado. O sea, no podemos desviarnos ni tanto a la sana doctrina, pero ni tanto al liberalismo. Amén. Así es. Debemos tener en cuenta eso. Para mí, a recomendar también a toda la audiencia, cuidadito mis ojitos lo que ven. Señores, filtremos las cosas que compartimos, las cosas de las que nos hacemos portavoces, y vuelvo y reitero, entendamos que así como alguien me tuvo misericordia de mí en un día, así yo tengo también que tener misericordia de mi prójimo. Amén. Amén. Esto fue todo, chicos. Gracias por estar con nosotros en otro video. Nos vemos en la próxima. Bye.